Buen día, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal la mañana? Acá en Buenos Aires una mañana de sol, lindísima, lindísima, lindísima. Cuéntenme, los voy a saludar mientras van pasando adelante. Bienvenidos. Hola, hola Grace, hola Silvina, María, Ana, ¿cómo están? Buen día, pasen, pasen, que hoy tenemos una charla imperdible. Muy bueno el tema de hoy, no se lo pueden perder. Me encantaría que lo puedan ver todo, escuchar todo. Vamos a hablar de medicina tradicional china, una de las más antiguas medicinas del mundo. Vamos a hablar con Clara Schmiegelow, que sabe un montón de medicina china. Yo puse una música china para inspirarnos. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que está relacionado con la medicina china, la acupuntura, el yin y el yang, los 5 elementos. Yo estuve estudiando, como siempre, porque ustedes saben que a mí me encanta estudiar, pero sobre todo ella se ha especializado en alimentación. Entonces, gran parte de la charla la vamos a dedicar a la alimentación y de cómo nosotros podemos desde nuestra casa fortalecer nuestro sistema inmunológico para no enfermarnos, para que no nos entren viruses, bacterias, cosas que nos pueden perjudicar la salud. Así que vamos a empezar con ella en unos minutos con una charla que creo que va a ser muy interesante y nos va a llenar de enseñanzas para que podamos cuidarnos un poquito más. Bienvenidos a todos, a todas. Hola Agus, Vicky. Bueno, quería contarles algo. Hace muchos años, como 5 años, yo una vez estaba en Mar del Plata, había ido a hacer teatro, me acuerdo, la casa de Bernarda Alba, y un día nos invitaron a una playa porque un novio de una de mis compañeras era músico y entonces iba a dar un recital. Era de día, era una tarde así de linda como esta mañana, llena de sol en Mar del Plata y en la playa. Y mientras estaba escuchando el recital, me encontré de casualidad, mientras movía con el pie la arena, me encontré de casualidad con esta piedrita que estaba escrita así de un lado y del otro. No había mucha gente, pero increíblemente era como en un médano, y en ese médano yo, como estaba jugando con el pie, me encontré con esta piedra. Y escuchen lo que dice esta piedra. Dice: todo el sufrimiento que existe en el mundo viene de buscar la felicidad solo para uno mismo. Y cuando la das vuelta, dice: toda la felicidad que existe en el mundo viene de buscar el bien para los demás. ¿No es lindísimo? Me la guardé, la tengo siempre conmigo, la recuerdo y cada tanto la leo. Bueno, y un poco estas charlas de todos los días es para acompañarnos entre nosotros, para buscar justamente el bien para los demás. Ustedes me hacen bien a mí y yo, a través de mi canal, les presento mucha gente muy interesante que les va a hacer mucho bien cuando los escuchan, y se van a llevar un montón de enseñanzas para sus vidas. Y es el caso de Clara Schmiegelow, que ahora ya debe estar en línea y la vamos a invitar a pasar para que nos cuente todo sobre la medicina tradicional china. Como siempre les digo, ustedes al final pueden hacer preguntas, así que durante la charla voy a eliminar los comentarios. Los saludo ahora a todos. Voy a eliminar los comentarios para que no le quede en la cara a Clara. Y después, más o menos, sí, 12 menos 11 y media, 12 menos 20, abro los comentarios y ustedes hacen preguntas. Así que ahora, que baje el volumen de la música, si no, ¿saben qué voy a hacer? La voy a apagar. Tac, la apagué, ya está. Bueno, voy a invitarla a Clara.
La pueden seguir si quieren. Ella tiene un Instagram que se llama Clara Medicina China, que se llama Clara Schmigelow. Lo dije bien. Schmigelow. Y le vamos a dar la bienvenida a Clara. A ver si ya está en línea. Sí, buen día, Clara. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, un gusto tenerte acá con nosotros. La verdad es que yo hice mi introducción hablando un poco de la medicina china, porque me interesa mucho que vos nos cuentes a todos qué es la medicina china. Bien. La medicina china es una medicina ancestral, tiene como más de 5.000 años, que basa sus principios en leyes que fueron probadas por prueba y error a través de los tiempos, leyes que sostienen todas las teorías ancestrales, en realidad se dicen las ciencias ancestrales chinas, desde el Feng Shui hasta la astrología, que es la teoría del yin yang y de los 5 elementos. Básicamente lo que dicen es que en el universo todo lo podemos clasificar en una forma energética, que entonces vamos a entender ese comportamiento y ese movimiento para poder hacer algo, digamos, accionar y poder ordenar el equilibrio que, digamos, fácilmente se pone en desequilibrio. De hecho, la medicina china dice que, digamos, la enfermedad aparece cuando el cuerpo no puede adaptarse en tiempo y en forma a los cambios, sean Cuando nos externos. desequilibramos. Exacto, cuando hay una enfermedad o hay un desequilibrio, lo que nos está diciendo es que el cuerpo no pudo adaptarse en tiempo y en forma a ese cambio, sea externo de la naturaleza como un cambio climático o interno del cuerpo como un proceso metabólico, por ejemplo. Entonces ahí empieza a haber un desajuste en los órganos y aparecen o enfermedades o síntomas. Entonces, contemplando esto, lo que nos dice es que el cuerpo está en constante cambio y movimiento y es esa dificultad en adaptarse a ese movimiento constante que nos marcan estas teorías, lo que hace que un cuerpo por ahí pierda su eje y su equilibrio. ¿Y voy a sacar los comentarios, Clara, para que no te queden en la cara. ¿Cómo Dale, dale. ve la medicina china un paciente, digamos? Yo soy un paciente y llego a ver a un médico que se dedica a ocultarme a través de la medicina tradicional china. ¿Cómo me ve? O sea, ¿qué es lo primero Bien. que hace Lo conmigo? ¿Qué primero que haces se hace conmigo? eh, Lo primero que se hace es un diagnóstico de la persona en su totalidad, como esta teoría que hablábamos, lo que sostiene justamente es que somos un todo, ¿sí? Entonces no vamos a separar nunca una emoción de un órgano, de una zona del cuerpo, ¿sí? Todo va a estar interrelacionado y no va a poder estar separado. Entonces lo primero que vemos es tenemos 5 ejes, que son estas 5 fases, que va a separar y clasificar órganos, funciones metabólicas, órganos de los sentidos, emociones, zonas del cuerpo, y de esa forma entonces vamos a hacer un diagnóstico sobre esa persona. Para mí, digamos, yo siempre digo la magia, aunque no es magia de la medicina china, es su poder de diagnóstico, ¿sí? Porque entonces al conocer tanto el cuerpo, lo que puede diagnosticar con un vocabulario muy diferente al diagnóstico occidental, va a poder entender la esencia de lo que está ajustado y lo que no, y entonces poder accionar sobre eso en su síntoma y en la base que lo produce. Buscamos la etiología, que es el origen de donde vino lo que hoy vemos como puntita de iceberg. O sea que los síntomas no los vamos a trabajar como un síntoma tal únicamente, sino entender que es, digamos, algo que aparece porque hay algo de base que está fuera de eje y que en general no es lo que estamos viendo. Y por eso es que en realidad también es preventiva, como que también puede accionar sobre lo que está pasando ahora, porque al trabajar la base, yo voy a atacar el síntoma, pero trabajo la base para que el síntoma no vuelva. Entonces nunca va a trabajar sobre el problema in situ y nada más, sino una base para formular, digamos, para reestructurar eso que se salió de eje y hizo síntomas diversos que muchas veces no los asociamos a la base de desajuste, digamos. Clara, vos recién hablabas que el cuerpo se puede desequilibrar por cuestiones externas y por cuestiones internas. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué cuestión externa nos puede modificar y qué cuestión interna nos puede desequilibrar? Bien.
Entonces, por ejemplo, en lo que es cuestiones externas que venimos a decirle desde Occidente, una infección por una bacteria, por un virus, por un, digamos, por un patógeno, ¿sí? Como se dice, nosotros le decimos patógeno exógeno, ¿sí? Porque viene de afuera y entonces nos ataca. Para nosotros el vocabulario para eso es un ataque de viento frío con humedad, por ejemplo, en qué zona, en el pulmón, en el intestino. Entonces vamos utilizando distintos conceptos que nos marcan también la naturaleza, porque yo puedo tener un resfrío y que sea por viento frío o viento calor, por ejemplo. Y tenemos zonas del cuerpo por las que entra ese viento y lleva el virus hacia la superficie, después hacia el interior, y entonces según en qué etapa está, vamos trabajando de una forma diferente, porque siempre se va manifestando de una forma diferente. Entonces, básicamente, el externo es no poder adaptarme al cambio, porque si el virus, por ejemplo, que está dando vueltas, entra con frío, si yo tengo mi cuerpo frío, voy a facilitarle la entrada a ese virus. Entonces, ¿Qué siempre, significa tener mi cuerpo frío? mi cuerpo frío quiere decir que mi cuerpo siempre tiene que estar en eje. Esto que dije al principio de la teoría del Yin Yang, que es la madre de la teoría de los 5 elementos, me da los principios de 8 principios de diagnóstico en la medicina china. O sea, tenemos muchas etapas de diagnóstico para llegar a lo profundo. En el más superficial vamos a ver entre esos 8 principios si el cuerpo perdió el eje de termostato, ¿sí? O sea, que si está frío o si está caliente. Si está en eje, no le afectan los cambios estacionales, no tiene problemas con las temperaturas, por ejemplo, si tengo frío, tengo las manos y los pies fríos, me molesta el frío, siempre estoy más abrigado que el resto, tengo aversión al frío, me gustan las cosas calentitas, tomar infusiones, y las Esa cosas soy que yo, tengo, a mí me pasa todo eso que decís. es muy común que a las mujeres nos pase más frío que calor, porque somos de energía yin, que es la fría, y los hombres son de energía yang. Entonces, en la generalidad, no quiero decir siempre, vamos a ver que las mujeres se van más, cuando se desajustan, su primer desajuste de termostato es hacia el frío, y en los hombres más hacia el calor. Puede pasar al revés, pero vemos un porcentaje muy alto que eso pase, porque energéticamente nuestro cuerpo es más de energía yin, que es la fría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eso está bien y es genético y normal? No, eso es un desajuste de temperatura que va sucediendo por hábitos de alimentos, por el tipo de alimentos que generan distintas energías en mi cuerpo, por el tipo de cocciones de alimentos que generan otras energías de frío o de calor, y también por hábitos de movimiento, por ejemplo. Si yo soy una vida muy sedentaria, voy a tener más frío porque no hay circulación que genere el fuego que genera calor. Si como alimentos muy crudos, muchas ensaladas, muchas frutas, son alimentos de energía muy fría, entonces van a enfriar mi cuerpo y por ahí creo que es más sano, pero en realidad para un equilibrio no es más sano, ¿se entiende? Porque ese cuerpo se va Perfecto. enfriando y después con ese frío se hace propenso a contraer cosas que generan más frío adentro de mi cuerpo y entonces me facilita a tener enfermedades o patologías o síntomas que van de la mano del frío. Por ejemplo, en una mujer en su ciclo menstrual, muchas saben que si se pone calorcito les alivia. Eso que nos dice que ese dolor está producido por frío en el útero. Entonces tengo que hacer cosas para generar calor en el útero para que ese frío no esté y no genere sintomatología de ese tipo, ¿sí? Y por qué hablas de elementos? ¿Qué son los 5 elementos? Los 5 elementos es la teoría, digamos, que viene de por debajo de la teoría del Yin Yang. El Yin Yang sostiene que todo en el universo lo podemos clasificar en lo que es opuestos y complementarios, que todo está en constante movimiento, en constante cambio, que uno se va transformando en el otro y que no existe uno sin el otro. Y eso es la teoría del Yin Yang, que dice que el día no existe sin la noche, que el frío no existe sin el calor, el fuego sin el agua, y así podemos clasificar todo. Pero para poder ir muy en detalle a lo que es un cuerpo y todos sus órganos y todas sus zonas y todos sus metabolismos, ¿sí? Lo que necesitamos es una teoría un poco más abarcativa en cuanto a los grises que pasan entre una etapa y otra. Entonces, esta teoría de los 5 elementos sostiene que está todo interrelacionado, pero que entonces vamos a poder entender más cómo funciona cada uno de los órganos adentro de mi cuerpo, cada una de las glándulas adentro de mi cuerpo, cada uno de los tejidos. No es lo mismo un músculo que un tendón que un hueso, y cómo se va a comportar y a qué va a responder y a qué órgano va a responder. Entonces, dentro de estos 5 elementos nosotros clasificamos órganos madres que dirigen a todo lo que cuestiona el elemento. O sea que si, por ejemplo, yo en el elemento
por ejemplo, en la madera, me lo regulan y lo mandan los órganos hígado y vesícula biliar, todos los tejidos, como los tendones, que su tejido va a responder a ese elemento. La glándula tiroidea, que regula el metabolismo de las grasas, como el hígado, va a responder al órgano hígado. Entonces va a haber como los ojos, que es el elemento, es el órgano de los sentidos de ese elemento, va a responder siempre a los órganos madre. Entonces yo voy a poder empezar a entender que un montón de síntomas que yo tengo en mi cuerpo no existen por sí solos. Si yo tengo tics, calambres, contracturas, el órgano que tengo que resolver para eso es el hígado, que es quien regula los tendones, los tics, los calambres y las contracturas. ¿Se ¿Y entiende? cómo cambian los elementos? ¿De qué depende el cambio de los elementos? Vos me decís madera. ¿Cuáles Cambian son por los otros? estación. Cambian por Ah, estación. Nos rigen la estación del año y de hecho hay una predominancia de una función del órgano, de estos dos órganos, en esa estación. Por eso es que, por ejemplo, en el otoño rigen el pulmón y el intestino grueso y de hecho son los que regulan el sistema inmunológico, los que nos refuerzan el sistema inmunológico, de los que dependemos para que ese sistema pueda protegernos o no del exterior, el que saca del cuerpo los mocos, las bacterias, los viruses. Y o sucede la sea que estación donde ahora estamos, nuestros órganos principales en el otoño son el pulmón y el intestino grueso. exactamente, que son de ¿Y hecho, cómo los tenemos que cuidar especialmente? por ejemplo, ellos regulan dos cosas. En una parte lo que es la eliminación de desechos, ¿sí? O sea, el pulmón elimina el dióxido de carbono, los intestinos, toda la materia fecal que va como descomposición y que tiene altos grados de toxicidad en el cuerpo, y además en él habita nuestra flora, que es donde están estas células del sistema inmunitario, ¿no? Ah, Entonces, bueno, ahora eso quiero que hablemos puntualmente porque me interesa muchísimo hablar del tema de nuestro zoológico, el zoológico de bichos que tenemos en nuestro intestino. Pero para antes pasar, digamos, directamente a ese punto, me gustaría saber, vos te especializaste en alimentación y vos hablás mucho del tema de la inflamación celular, un tema que nosotros venimos tratando hace bastante con distintos desde distintos clivajes, digamos, de distintos ángulos. Hablemos un poquito de eso, de cómo cuidarnos y cómo saber cuáles son los alimentos que nos inflaman, que no quiere decir que nos hinchan, sino que inflaman nuestras células. bien, sí, lo que generan que vos decís es un proceso inflamatorio en el campo como de la sangre, ¿sí? Como que genera inflamación en el campo sanguíneo y después lo empezamos a ver en un montón de otros aspectos. Pero entonces, por de pronto los alimentos que más inflaman son básicamente como tienen que ver con un estado de la sangre y con un pH de la sangre, que ahora está como de moda lo de dietas alcalinas, ¿no? Y el pH alcalino, que lo que nos marca es que hay una baja inflamación en sangre si nuestro pH está alcalino, y eso corresponde a una función en el cuerpo que es la de quien limpia esa sangre y regula ese pH. Quien limpia esa sangre y regula ese pH es el hígado, ¿sí? Porque es el filtro de la sangre y quien recibe todo el caudal de tóxicos que no se pueden eliminar por sí solos, ¿sí? Hay una cantidad que sí, que se va por materia fecal, por sudor, por exhalación, pero hay otro caudal que no. Entonces, si ese órgano está complicado, por así decirlo, no está trabajando bien o recibe mucha carga y entonces no da abasto para procesar, por un lado no va a poder alcalinizar la sangre porque no va a estar pudiendo desechar lo que tiene que desechar y filtrar esa sangre correctamente. Entonces, cuando no la filtra, se inflama mi sistema. ¿Qué quiere decir? Que circulan en sangre productos que generan inflamación, acidifican mi pH. Pero entonces, ¿cómo entendemos cuáles son? Justamente entendiendo quién los procesa. El hígado fisiológicamente procesa grasas, todas, la buena y la mala. La almendra también la procesa, ¿se entiende? Aunque sea fantástica. Entonces, no va a ser lo mismo comer 15 almendras que comerme 200 gramos de almendras, porque es mucha carga. Entonces, sin importar si es buena o mala, el hígado la procesa. Después, también procesa todo el alcohol, toda la medicación farmacéutica, las drogas, el tabaco, procesa, pero no puede digerir también, que ahora te lo voy a mencionar, todo lo que es un alimento procesado con componentes de estructura química de laboratorio que no son naturales, un edulcorante, un conservante, un colorante, ¿sí? Todo lo que viene con como un grado de proceso químico. Todo lo que viene de la naturaleza, de lo que mencioné, el hígado, si no le dan
una barbaridad, lo puede eventualmente procesar, pero igual son procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, o sea, el alcohol, las grasas, este, los tóxicos, el tabaco, la medicación, bueno, todo lo que mencioné, Agroquímicos, conservantes, esto. Todo lo que todo lo que el hígado no reconoce, que dice, ¿qué es esto? A ver cómo hago para poder metabolizarlo. en realidad todo lo que es de origen químico, ahí ya es un problema más grande y genera mucha más inflamación. Químico decimos conservantes, colorantes, pesticidas. ¿Por qué? Porque el hígado en realidad filtra y depura porque tiene enzimas adentro que descomponen para poder eliminar. Cuando llegan al hígado, porque el cuerpo no lo pudo eliminar solo, pero el hígado recibe ese caudal que no pudo eliminar solo y entonces lo que hace es tener enzimas que descomponen para poder eliminar esa sustancia en otro formato, ¿sí? Como si El, fuese el detergente, como que te le termina de sacar la grasa a los platos, un detergente específico. el tema, claro, para cada cosa se necesita un detergente específico. Ahora, nuestro cuerpo, como un buen animal que es, y nos olvidamos un poquito de eso, tiene los detergentes para las cosas que vienen de la naturaleza, sean vegetales o animales. Pero cuando llega al hígado un químico, el hígado no tiene el detergente para eso, no lo sabe manejar, no lo sabe procesar. Entonces, ese es el alimento que genera más inflamación en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué hace? Se acumula en el hígado, lo hace que se inflame y después empieza a circular por sangre, porque no se puede quedar ahí adentro más y empieza a circular. Entonces ahí mi pH cambia, se acidifica la sangre, empiezo a haber problemas en sangre, alergias, rayes, todo tipo Rayes de la piel, no rayes rayes de... de la piel. No, no, rayes de la piel. Bueno, Exacto. espera. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que justamente generan inflamación en la sangre y en el cuerpo, que nosotros a lo mejor creemos que estamos comiendo y son re sanos, y todo lo contrario, son malísimos para nuestro organismo? Que en general son estos alimentos que son procesados o refinados, ¿sí? A veces pensamos que comer algo light es más sano, que comer un edulcorante en vez de un azúcar mascabo o una miel es más sano, ¿sí? Comer un excedente de harinas, un excedente de grasas o de proteína animal, ¿sí? Todo lo que me voy a exceder con estos componentes que procesa el hígado va a ser sumamente inflamatorio para nuestro cuerpo, porque el cuerpo no lo puede depurar bien. Pero como te decía, lo más grave es, puedo mencionar un montón, pero es casi todo lo que hay en un supermercado con etiqueta procesado, lleno de aditivos, ¿sí? Porque podemos ir al más exagerado, a una Coca-Cola, sentir una gaseosa, pero digamos, dentro de eso igual hay un montón de cosas en el supermercado que parecen sanas, naturales, integrales, y en realidad no tienen nada de eso porque leemos los ingredientes y está todo aditivado. Eso es lo que genera más inflamación en el cuerpo y más difícil de eliminar, porque no tenemos las herramientas para eso. Después hay otra cosa más que tiene que ver con lo que vos mencionaste que querés que hable un poquito, que es el tema del intestino, ¿sí? Sí, por favor, Esa ese tema me flora, interesa que un también montón. es un inflamatorio muy grande, genera una inflamación en nuestro cuerpo muy, muy grande. Eh, y en parte lo que hace es bajar nuestra respuesta inmunológica y obviamente hacernos propensos a tener un montón de otros problemas como mencionaba, ¿no? Desde rayes, alergias, rinitis alérgicas, propensión a enfermarme, a inflamación en el sistema digestivo. Pero entonces, nuestra flora depende de bacterias buenas que tenemos en nuestro interior, que están en el intestino y también en parte en nuestras membranas pulmonares, que son las que nos defienden. Básicamente, por ejemplo, una leche materna está descargada de esa flora, ¿sí? Que es lo que hace que un bebé cuando está amamantando no se enferme, crezca, sea fuerte, pero digamos este sistema inmunológico que le crea, lo tenemos como parte de nuestro ecosistema. ¿Y Ahora, cómo cuando sabemos cuando esa flor es buena o es mala? en general lo que vemos es una repercusión en nuestro ecosistema digestivo y inmunitario. O sea, si yo suelo tener inflamación en la panza, gases, distensión, susceptibilidad a distintos alimentos, ¿sí? Como a veces me cae mal esto, a veces lo otro, los lácteos me dan alergia o me inflaman o me constipan, ¿sí? Cuando veo una alteración de ese proceso digestivo con respecto a alimentos o no,
constante, ¿sí? Un proceso digestivo no tiene que inflamarse, tiene que digerir sin ruido, sin molestia, sin nada que altere esa digestión y eliminación, ¿sí? Uno tiene que eliminar 3 veces por día sin ninguna repercusión, más que comí y ¿Tres gasté más veces por día? energía. ¿Tres? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque uno se imagina que todo lo que tiene en su plato lo tiene que eliminar. ¿Sí? Porque uno no pasa a tener un brócoli circulando por sangre, como si fuera, uno cree que sí, porque bueno, esto es nutriente, pero en realidad lo que se absorbe es microscópico y todo el resto tiene que eliminarse. Y el tema es que se va porque empieza a haber flora mala, que se llaman parásitos, cándida, que son hongos, bacterias, amebas, en el intestino. Este intestino empieza a funcionar de una forma no adecuada y genera colon irritable, sensibilidad a distintos alimentos. La cándida genera rayes en la cara que van y vienen. Esto de como brotes genera también rosácea, puede generar todo esto. Digamos, un montón de problemas en la piel pueden generarse. ¿Por qué? Porque mi intestino está atacado o tiene adentro mucho de esta flora que no es la buena, o sea, bichaje, le digo yo, del no bueno, que empieza a superpoblar y hacer que la buena flora se vaya apagando y muriendo. ¿Por qué? No te puedo Come. creer. Claro, porque lo que hace es comer el alimento de nuestra propia flora y en su metabolismo desecha, son bichos, aunque sean algunos microscópicos y otros no tan microscópicos, son bichos. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan desechos. Esos desechos generan un caudal de toxicidad en nuestro ecosistema interno enorme y un nivel de inflamación gigante. Por eso, por ejemplo, nosotros vemos que hasta procesos inflamatorios, hasta artrosis y artritis, muchas veces son productos de parasitosis y de cándida en el intestino, que se va desparramando a las articulaciones, a distintos órganos, y entonces hacemos procesos de limpieza básicamente de estos bichos, porque yo puedo comer un montón de alimentos antiinflamatorios o dejar de comer alimentos inflamatorios, pero si no saco de mi cuerpo todo ese caudal de bichaje que probablemente acumulé en una vida, porque naturalmente nos tenemos que desparasitar, nuestras abuelas lo hacían, ¿sí? O por ahí nuestras bisabuelas según la edad, y nosotros Bueno, perdemos a los perros una vez por mes el veterinario te dice tenés que desparasitarlo y nosotros no nos desparasitamos. a los humanos una vez por mes hay que desparasitarlos. Esa es la ¿Y realidad cómo para... se hace? Bueno, como me mencionaste que leíste, una de las formas más simples y fáciles al alcance de todos es un ajo, ¿sí? Y es muy común que en Argentina, digamos, el ajo me cae mal, me hace como un retorcijón acá, me da acidez, me da gases, me inflama. Todo eso es una respuesta del parásito, de la muerte del parásito con el ajo. Cuando el Ah, parásito no te puedo. se muere, que habita en la zona alta acá intestinal, genera como una especie de retorcijón gigante en esa zona porque se queja y larga gases, olor fétido. Es fatal lo que estoy contando, pero es así, es una No, realidad. pero es la realidad. Pero espera. ¿Y tenemos que comer un ajo todos los días? Y para una primera instancia, sí, siempre hay que hacer ritmos, como yo marqué ahí en mi Instagram, que hay como un video del ajo, hay que hacer ritmos, ¿por qué? Porque los parásitos todos tienen huevos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos parásitos, cuando yo mato con ajo, por ejemplo, y como ese diente de ajo, lo que hago es empezar a matar el parásito. Pero el huevo, por protección, no nace. Y Ah, espera que no haya veneno. Y se va inmunizando. Por eso en realidad el ajo es fantástico, pero después de un tiempo hay que ir rotándolo. Entonces, porque se va inmunizando y no nace, es que después de un periodo como de 2 semanas hay que suspender una semana. ¿Para qué? Para que esos huevos empiecen a nacer. Y por ahí nada. va a tener más gases y más inflamación. Y después vuelvo a repetir como un ciclo de 2 semanas. Y lo ideal es ir cambiando. Yo algunos remedios así como más fáciles doy plata coloidal, que es, digamos, un antibiótico antiguo enorme y también un antiparasitario, digamos, Lo voy a anotar, plata coloidal. plata coloidal, el ajo. Después hay tinturas que ayudan, el propóleo también ayuda, es antiparasitario, que es fácil de conseguir. Después, bueno, yo trabajo mucho con aceites esenciales, pero que son de ingesta, que ahora está un poquito más complicado de entrarlos porque venían de afuera y hay muy pocos que se pueden consumir, pero digamos, si hay público que vive en el exterior, en el hemisferio norte específicamente, la verdad es que los aceites esenciales, por ejemplo, de orégano y de tomillo,
de marcas que son de ingesta, son antiparasitarios y antimicóticos por excelencia, antivirales y antibacterianos también. Por eso muchos de estos de los antiparasitarios tienen acciones bastante amplias, decimos como de amplio espectro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ajo también mata virus, mata bacterias, mata hongos, que son las cándidas, y mata parásitos. Espera, pero ¿y no mata la flora buena el ajo? Muy poquito, y por eso también, pero un poquito sí, eso es una realidad. Todo antiparasitario va a matar un poquito nuestra flora buena, no como la mataba el parásito, ¿se entiende? Claro. Entonces, lo que se hace es se va matando y en esas semanas de descanso se va repoblando con lo que hoy llamamos probióticos o alimentos ricos en probióticos, que son los que hoy en Argentina están bastante de moda, los fermentos como el chucrut, el kimchi, ¿sí? Todo lo que es un fermento natural. Los panes con masa madre tienen una cuota también de fermento, pero digamos, para mí por excelencia es el chucrut y todas las variaciones del chucrut, porque es un fermento que no se alimenta de azúcar, por ende no alimenta esa flora. ¿Por qué a veces pienso, nada, tengo colon irritable, el ajo me cae re mal, y los dulces me inflaman más, me dan gases, la cerveza me da gases y me inflama, así como hay un montón de cosas específicas que empeoran? Es porque tengo ese bicho y ellos se alimentan de eso. Entonces me como la harina, ¡fua!, un globo, porque esos bichos empiezan a despertarse y a generar Ah, mucha... están de Están de fiesta. fiesta, exacto. Vos Exactamente. te comes una galletita de supermercado o una cucharada de azúcar refinada o lo que sea, es como que les estás dando, no sé, es un festival, ¿o no? Exactamente, y entonces ahí ellos crecen y tu flora se debilita, se debilita. Entonces, ¿cuánto mata el ajo mi propia flora? Casi que no nos importa, porque estamos haciendo una matanza tan grande de la otra flora mala, que la otra después empieza a repoblar. Y está buenísimo, obviamente, aumentar nuestra buena flora o con probióticos que se venden en pastillas o en cápsulas o con alimentación rica en flora. A mí me gusta mucho incorporar todo como un alimento. Entonces, digamos, incorporar fermentos sería lo más adecuado para repoblar nuestra flora. Y lo hacemos con mucha fuerza en esas semanas que descansamos. ¿Cómo es entonces para el ajo? ¿Un ajo entero por día durante? Claro, durante, por ejemplo, 2 semanas. El ajo tiene que estar bien picado y me lo trago con un vaso de agua como si fuera una Ah, no, pastilla. porque yo ayer estuve mirando tu Instagram de Clara Medicina China, y Sí, entonces una de las cosas que escuché fue tu instructivo sobre el ajo, ¿no? Y bien. entonces esta mañana yo terminé de desayunar, corté un ajo por la mitad y me tragué como si fuese una pastilla un ajo. Y Bien. entonces, primero dije, wow, porque a mí me gusta el ajo, pero lo como no sé, en pesto, por decirte algo, no me gusta comer un pedazo de ajo. Y me quedé como rara, no es que lo piqué, me lo comí así, y después me quedó un gusto a ajo que yo dije, bueno, que no se me acerque nadie porque lo voy a matar. Claro, hay técnicas así como el argentino es muy fóbico al ajo, como al olor, a lo que genera, al No, y ajo te da crudo como, básicamente. sí. ¿Y cómo hacemos? Entonces, lo picamos porque, digamos, entero, vos tomaste medio, pero por ahí si te lo mandás entero se te queda acá trabado, digamos, eso es una Sí, realidad mecánica. sí, Entonces lo picamos para que también tenga un efecto más profundo, porque todo lo que está adentro va a sale. generar mejor efecto. Si está cocido el ajo ya no tiene efecto antimicótico, ni antiparasitario, ni antiviral, pero si está crudo sí. Entonces, para la cuestión del olor, primero entender que cuando sale olor es porque está habiendo una reacción de algún bicho con el ajo. Si no, no hay olor. Por eso cuando ya avanzamos en ese proceso y pasaron un par de ciclos, me doy cuenta que, ya no tengo más olor a ajo, aunque lo estoy tomando a diario. Y después hay otro tip más para entender que es, bueno, por ejemplo, si yo me tomo el ajo picado justo antes de la cena, después ceno, se digiere con la comida, ¿sí? Mezclado, y después me voy a dormir. Entonces, si hubo una repercusión de los bichos que hacen que emane más olor, es durante la noche. Y entonces, así tiene la misma efectividad, pero no me expongo a liberar olor Claro, a ajo. yo que me lo tomé, me lo comí después del desayuno, voy a estar todo el día con olor a ahora, porque bueno, por el teléfono no te das cuenta, pero debo tener un olor a ajo tremendo cuando Al hablo. principio pasa eso y después de un tiempo se empieza a ir. En otros países, Bueno, yo y la el ajo en polvo, todo eso que venden no sirve. no está tan No. bueno. Me preguntan también el ajo negro, que supuestamente es fantástico. Yo, como para efecto de esto, no lo veo tan potente como un ajo crudo, es la realidad.
¿Y para los niños también? Para niños también, pero en menor dosis, obviamente. Un chico como de 3 años puede tomar como 3 pastillitas de ajo, de un ajo picadito, ¿no? Le decís, ponételo en la lengua y tragalo, sí, es fantástico. Para los niños, para todos, porque realmente los niños también tienen parásitos. Nosotros a veces, si nunca desparasitamos, traemos los parásitos de antaño y por ahí desde yo Claro. trato a bebés que los primeros síntomas que empiezan con gases, con malestar, con despertares nocturnos, son de parasitosis contagiada de sus padres, y entonces derecho a desparasitar a través de la mamada, por Ay, ejemplo. pobrecitos. Es lo más normal y creemos que no, y creemos que son otras cosas, pero en realidad los parásitos, como cualquier animal, nos afectan en campos, pero, pero es como innumerable, porque es un montón de campos que nos afectan en el plano psicológico. Hay patologías como cuando llegan a un extremo, porque el intestino es como nuestro segundo cerebro, tiene receptores que van al sistema neuronal directo muy rápido, y por eso también nos hace sentir que nos poseen, ¿sí? Es como cuando tengo mucha adicción a los dulces, que me agarra, por ejemplo, a la noche, onda, si no como un dulce voy a matar a alguien y me siento poseído, eso es bien parasitario, porque no somos nosotros y nuestro cuerpo, son los bichos queriendo comer en su momento de más exaltación de actividad que es la No noche. puedo creer, qué guacho, no lo puedo creer. Entonces, esa Ah, sensación bueno, pero eso dulce y no lo puedo controlar, y si no, medio que exploto, tiene que ver con una reacción parasitaria de estar pidiendo ellos, controlan tu sistema neuronal y te piden y te hacen sentir que lo necesitas comer sí o sí porque es su alimento. Y de hecho cuando haces un proceso parasitario, después de un periodo, como del tercer periodo de hacer estas 2 semanas de descanso, ya empiezo a notar como mis pacientes me dicen, es increíble, yo era como adicta y de repente nada. no necesito, el cuerpo no me lo pide, es que el cuerpo estaba siendo controlado por un bicho. Qué Este, increíble, es revelador esto. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué nos enfermamos de golpe? Todo esto que vos contás, a lo mejor nosotros creemos que estamos perfectos, estamos llenos de parásitos o en desequilibrio, o tal vez esto de, por ejemplo, de estar encerrados emocionalmente nos baja, dicen, me bajó las defensas. El cuerpo está luchando contra todo esto y a lo mejor por eso termina enfermándose, ¿o no? Totalmente, o sea, tener un cuerpo, digamos, pensá que donde más se habitan, aunque después se esparraman, van al hígado, van a todos lados los parásitos, pero donde primero habitan, y por eso es que los chiquitos vemos a veces los gusanitos, ¿no? Porque es el primer lugar de hábitat. Después se van yendo para adentro y los adultos ya no lo vemos más. Pero entonces, o lo vemos muy poco, pero entonces, al estar habitando ese intestino, que es el lugar donde están las células del sistema defensivo, las células T, ¿sí? Los linfocitos, viven ahí. Entonces, ¿cuánto puede haber de eso y cuán fuerte puede ser si está todo tomado y habitado por otros bichos? ¿Se entiende? Entonces, nuestra respuesta inmunológica baja radicalmente y está todos los días peleando por eso. Yo a veces les digo, pensá un perrito que está en la calle solamente y sin pelo, desnutrido, todo lastimado, Sí, con manchas en la piel, con solo desparasitarlo en un mes está nuevo, ¿no? Como le volvió el pelo, se le fueron las alergias de la piel, tiene hambre, come, no vomita, no tiene diarrea, todo lo que tenía en la calle y solo se lo desparasitó. O sea, el nivel, hasta donde llegan los parásitos a veces no lo entendemos y tiene repercusiones enormes, ¿sí? En nuestro cuerpo, en planos muy profundos. Yo trato mucha infertilidad, que es producto de una parasitosis o de una cándida en el útero, por ejemplo, que lleva ah, tiempo. sí. La Y con ajo, y con ajo solo o tenés que usar otro cosas tipo de medicamentos? como siempre naturales, porque el problema con los desparasitarios no naturales es que primero generan mucho tóxico en el hígado, con lo cual empeoran un poquito este desecho del cual los parásitos hacen y se alimentan. Ellos también se alimentan de productos de desecho, ¿sí? Y entonces, por un lado, uso siempre alimentos naturales, productos naturales, porque el parásito cuando está por morirse, por ejemplo, por un mebutar, que es el de farmacia, lo siente, es como que su ecosistema se da cuenta que se está por morir. Entonces, ¿qué hace? Larga al ecosistema una cantidad de huevos innombrable como reacción de supervivencia. Entonces, momentáneamente se aplacan los síntomas, 3 meses más tarde estoy hasta acá, con el triple de parásitos de lo que tenía antes,
¿Por qué? Porque es lo que hace como reacción este antiparasitario que no es natural. Entonces siempre uso un montón de diferentes, pero bueno, a veces soy más específica y un poco diagnostico según cómo vienen, si son antiparasitarios más para frío, para calor, para distintos órganos. Sí. Este, Bueno, yo quería preguntarte sobre la gente que tiene gastritis, que ahora está muy de moda tomar limón para sacarse la gastritis. Y también, no sé si ahora me dirás qué opinas sobre esto, y también mucha gente todavía sigue tomando las famosas pastillitas para eliminar la acidez, que yo leí, que no sé si está bien lo que leí, que cuando uno toma esa pastilla, elimina la acidez, pero también deja como el estómago vulnerable a que entren cualquier tipo de bichos, porque justamente al neutralizar la acidez, los bichos entran y de vuelta van directo al intestino y te puede agarrar una infección intestinal. ¿Esto es así? exacto, a ver, vamos a desarmar un poquito todo lo que dijiste para ir paso a paso. Eh, y voy a explicar un poquito cómo entendemos la gastritis también desde la medicina china y que está un poquito asociado a lo que hablamos. Siempre que haya una gastritis o episodios de gastritis cada tanto, sensibilidad en ese tracto que me da cada tanto una gastritis o con un alimento me lo da, aunque no es todos los días, o si es todos los días, si tengo acidez, lo primero que nos marca es que nuestro sistema digestivo está debilitado, si no está pudiendo funcionar. La gastritis, como esta sensación también de acidez, tiene que ver con un estómago que no puede descender los alimentos. ¿Sí? Energéticamente decimos que el estómago desciende. Entonces su fuerza es de descenso, porque recibe el alimento y lo lleva hacia abajo, y si el jugo gástrico sube, ¿sí? Me da como una gastritis, lo que pasa es que no está teniendo fuerza, está debilitado. Este estómago trabaja con el vaso, que son los que regulan los parásitos, las cándidas y todo esto. Regulan si digamos, esto es fuerte o no, porque regulan todo lo que es mi metabolismo del azúcar, las harinas y los dulces, que es todo lo que ellos comen, ¿sí? Entonces, ¿quién controla a este sistema? El hígado. Entonces, si yo tengo una carga enorme, tóxica, como estamos viendo, y el hígado no está pudiendo funcionar bien, lo que hace es lo ataca, se dice, y lo debilita al sistema digestivo. Y entonces ese estómago que tenía que tener fuerza para ir para abajo, no la tiene más. Y tiene como mucha reacción. Entonces, algunas gastritis crónicas de todos los días tienen que ver con que esto ya está muy debilitado por un nivel de tóxico hepático que debilitó el sistema digestivo y que probablemente, como hay toxicidad hepática, hay una población muy grande parasitaria, ¿sí? Y por otro lado, me va a estar marcando que sí o sí tengo bacterias y parásitos que no están ayudando a mi ecosistema y que están generando esta gastritis. Entonces, siempre la fórmula es el limón. ¿Por qué hace bien? Porque desintoxica el hígado, es el sabor, el ácido del hígado. Entonces, ¿qué hace? Alivia el ataque. Entonces esto baja, porque dejo de atacar y de debilitar, ¿sí? No está trabajando sobre la gastritis, está trabajando sobre el origen. ¿Se entiende? Ah, sí, Entonces, por eso perfecto. a veces el limón no es instantáneo, pero si lo hago a largo plazo y voy desintoxicando el hígado con el sabor ácido, que es lo que lo desintoxica, es su sabor, lo que va a hacer es eventualmente dejar de atacar este sistema y solamente controlarlo, pero no debilitarlo, ¿sí? Pero por otro lado, si eso baja un poco, pero no termina de resolverse, obviamente nos está hablando de que haya infectación acá, y entonces tengo que igual desintoxicar el hígado y hacer una desparasitación. ¿Se entiende? Las dos cosas. Clarísimo, clarísimo. El hígado, Clara, el hígado trabaja a la noche, ¿puede ser? El hígado tiene, así como dijimos que hay estaciones, entonces van a haber órganos más importantes en esas estaciones, como ahora están a cargo del funcionamiento general el pulmón y el intestino grueso durante el otoño. El hígado está a cargo durante la primavera, por eso también bajamos de peso, desintoxicamos y sacamos todo lo del invierno en la primavera, pero además de la estacional, hay un órgano que se le dice reloj, un órgano no, un reloj horario chino, que se dice que dentro del reloj de las 24 horas del día, a cada órgano madre le corresponden 2 horas de función, ¿sí? Donde él va a estar sosteniendo el organismo, ¿bien? Entonces tenemos 2 horas de función y 2 horas, las 2 horas opuestas de menor función, o sea, donde yo estoy en mi máxima función, en las 2 horas opuestas del día va a estar mi menor función. Hay otro en mayor función. Entonces se va dividiendo en horas. El hígado con la vesícula biliar, como son órganos de limpieza, en su momento de mayor función,
lo que hacen es autolimpiarse, porque ellos tienen que limpiar el cuerpo todo el tiempo. Entonces en ese horario es de mayor función y lo que hacen es autolimpiar su máquina para prepararla para el día siguiente, ¿sí? Entonces, ese horario es de 11 a 1 el hígado y de 11 a 1 la vesícula biliar y de 1 de la mañana a 3 de la mañana el hígado, ¿sí? Entonces, si yo en ese horario donde ellos tenían que auto limpiar y depurar, básicamente es como nuestro ducha de la noche o mi descanso nocturno, me ducho, me voy a dormir y descanso para el día siguiente, me preparo y recupero. Ellos se preparan limpiándose y generando mucha actividad de autolimpieza, no de limpieza del ecosistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si en ese horario ellos están teniendo que procesar algo de comida, tipo comí tarde a la noche, lo que pasa es que no pueden autodepurarse. Entonces a la mañana me levanto cansado, con el hilo estancado, no puedo ni abrir los ojos, necesito un café que haga como un impulso instantáneo y probablemente en su horario de menor función yo sienta adormecimiento, pesadez, que es de 1 a 3 del mediodía. O sea que, por ejemplo, carne, a lo mejor alguna comida con mucha crema o con algo que, ya sé que a vos no te gusta todo esto, que no comes No, todo no, no, eso, pero yo como, me gusta el pescado, yo como de no, todo, soy omnívora. en la medicina china también somos todos omnívoros, ¿eh? Ah, bueno, Somos procesos y entendemos que cada cuerpo necesita algo diferente y el alimento es una medicina, no excluimos. Lo único que entendemos es que el alimento procesado, que no es alimento para este claro. cuerpo como máquina natural, ya sí altera, pero después cada cuerpo necesita algo diferente y de ninguna manera vamos a ser absolutistas, ni fundamentalistas, ni fanáticos de ninguna tendencia, porque estamos trabajando con la salud y con un eje de equilibrio que es lo que tiene Oriente, ¿no? Entonces, el veganismo, el crudo vegano, nada, eso acá no existe. Nada de eso. Bueno, Para pero por ejemplo, todo lo que necesita. a la noche, por ejemplo, proteínas animales o todo lo que es más difícil de digerir, mejor no, porque el hígado si tiene que Exactamente, estar libre. Ah, exactamente. O sea, para el hígado cuidarlo y que no genere todo esto que estuvimos hablando de toxicidad y de digestión y bueno, de un montón de otros campos, hasta un dolor de cabeza es puramente hepático, ¿se entiende? Lo que vamos a tener que hacer es que la comida de la noche sea lo más temprano posible y lo más liviano posible. O sea, proteína animal al mediodía, comidas grasosas al mediodía, ¿sí? Donde tengo todo para que el hígado pueda procesar y llegue a un momento de noche más de descanso. Piensen que nosotros en realidad comemos para, como un auto le pongo nafta para que siga andando, no para que se tenga que tirar en el sillón a descansar porque no puede con todo lo que comió. claro. ¿Se entiende? Entonces, Clara, vos, además de tu Instagram y de atender pacientes, y bueno, porque tu Instagram es muy activo y enseñas mucho a cocinar y a hacer cosas como muy específicas. ¿Vos das cursos, enseñás? yo ¿Cómo te puedo, digamos, esta charla es muy esclarecedora, pero me gustaría anotarme en un curso y aprender más. Yo tengo como una variedad de cursos, a mí me gusta mucho enseñar y de hecho atiendo pacientes hace más de 15 años y la realidad es que a lo largo del tiempo fui hasta entendiendo que la dinámica grupal, que es algo muy de ahora también, ¿no? Genera un nivel de sanación muy profunda. Entonces, por un lado doy cursos y talleres de, por ejemplo, alimentación y medicina china a nivel anual, haciendo un compás con todas las estaciones y entendiendo desde la teoría y desde el proceso interno donde vamos haciendo todos los procesos de alimentos cambiando con la estación para ordenar el cuerpo y para entender la teoría de la cual te estoy contando básicamente. Y después tengo talleres más cortos, como lo que le digo el detox de otoño o el detox de primavera, que en realidad es un proceso donde aprendemos y acompañamos en un proceso y después proponemos una dieta para sostener en esa estación donde necesita un tipo de alimentación. ¿Sí? Hacemos como un golpe de limpieza y después tenemos. Y después hago pacientes en grupo, veo muy pocos pacientes particulares, salvo que tengan enfermedades muy graves o puntuales, y hago sesiones grupales de personas, de 6 personas, donde hacen un tratamiento profundo y particular sobre un sistema, tipo sistema reproductor, sistema menstrual, o sea, reproductor para concebir, sistema menstrual, sistema hepático digestivo, sistema inmunológico. Lo que voy separando es por sistemas, pero donde después cada uno tiene su proceso personal, con su propia etiología, con su cuerpo y diagnóstico y su propio plan que recibe. Pero lo que hago es enseñar mucho porque creo que, así como decís, esto fue muy esclarecedor, para mí, a
a lo largo del tiempo, lo que entendí que hace que un paciente genere estos cambios y pueda realmente hacerse el propio comandante de su salud, es aprendiendo, ¿no? Y también entendiendo por qué está haciendo un proceso, por qué está teniendo que dejar un alimento y consumir otro, por qué lo va a reemplazar el cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho que en prácticamente todas las personas que vengan a atenderse conmigo hagan un proceso de aprendizaje, no solamente de experiencia. Está buenísimo. Bueno, voy a abrir a los comentarios. ¿Y dónde te inscribís para hacer esos cursos? ¿Cómo me contacto con vos? A través del Instagram tengo todo bastante organizado, donde enseguida pasamos a un mail y les pasamos toda la información. En el Instagram en general voy posteando todos los talleres nuevos, los anuales. Tengo 2 en suceso, digamos. Uno arrancó hace muy poquito y el otro arrancó a principio más de año. Y después voy haciendo esto como talleres puntuales sobre distintas temáticas que van apareciendo. Interesante. Voy a activar los comentarios para que nos quede un ratito de preguntas abiertas para toda la gente que quiere. Vayan preguntando, ahí está. Bueno, no saluden, porque si no vamos a perder el tiempo. Saludan, ¿viste? Dicen, ay, qué divina, ay, qué esto, me encanta, son un amor, pero aprovechémosla, Clara, para que nos conteste todas las dudas que tienen, ¿ves? Dicen, buenísima y esclarecedora la charla, muchas gracias, qué lindo. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento, chicos, ¿eh? A ver, urología para hombres, ¿atendés? Preguntan. Tanto, estoy muy especializada en lo que es las mujeres, atiendo hombres también, pero cada vez atiendo un poquito menos. He atendido también urología para hombres, no es que no, pero la realidad es que estoy bastante enfocada en todo lo que es el proceso femenino, no en los anuales, no en los talleres, pero sí como tengo especialización en lo que es alimentos y sanación a través de los alimentos en lo que es el proceso salud femenina en todos sus aspectos, desde el menstrual, hormonal, a la reproducción, a lo que es el embarazo, la lactancia, el posparto y los niños. O sea, como que estoy muy abocada a eso. Qué lindo. ¿La psoriasis se cura, Clara? La psoriasis es un proceso bastante lento. He visto algunos casos que se curen. Es un proceso que en general hay que hacer una reestructuración, como estábamos hablando, de toda la piel, ¿sí? Es el campo tejido, ¿sí? El tejido del pulmón y el intestino grueso. Entonces, ahí lo que va a pasar es que tenemos que hacer una limpieza muy profunda de ese sistema, que puede tardar varios meses, digamos. Y después Pero de eso, pero se puede curar, digamos. eventualmente se empieza a revertir. Pero bueno, Es como tomas, una expresión externa de algo que pasa muy profundamente, ¿no? no se Es trata eso. en la piel, se trata adentro. Por eso es que Preguntan por la menopausia. ¿Cómo? Por la menopausia, preguntan. ¿Qué recomendás tomar para esos momentos que una tiene La diferencias menopausia, de temperatura? los calores de la menopausia para nosotros, en un término que no van a entender, pero se los voy a mencionar, es una insuficiencia de yin. Básicamente nosotros tenemos esto que es el yin yang en el cuerpo, y el yang es la expresión de fuego y calor y del día, y el yin de lo que es hacia adentro, la quietud, el frío, como poder meternos hacia adentro, y recorren, como que van hablando, así como tenemos las horas de los órganos, tenemos de día el yang se queda afuera, nos despierta, nos activa, nos lleva hacia adelante, y el yin se queda adentro, ¿sí? En la menopausia hay un cambio estructural interno, como hablaba de estos cambios, con respecto al yin y al yang. Entonces, si yo tenía poco yin, cuando llega la menopausia, agarran todas manifestaciones de calores que no pueden ser controlados por ese yin. O sea, no hay suficiente agua para controlar el fuego. Entonces, en el momento donde más tengo que controlar el fuego adentro, que es apagar el cuerpo de noche, si está muy debilitada esta fuerza yin, lo que hace es de repente abruptamente se abre una capa de externa de protección de ese yin y sale como un fuego hacia afuera que me hace sudar y generar este calor. Y si es muy ¿Y cómo hacemos para estar más yin o más yang? ¿Cómo ¿qué cambiamos eso? cosas en el yin? Por ejemplo, todas las cocciones hechas a largo plazo, que es re ideal para ahora, para esta época, que tiene que ver con guisos, estofados. Los porotos negros son como la madre del yin y de esta. Entonces, guisos, por ejemplo, de porotos negros, de lentejas,
los tengo que consumir bastante seguido, ¿no? Si lo voy a usar como alimento. Pero todo lo que es legumbres, que son los porotos, las lentejas, los garbanzos, pero cuanto más oscuro va a trabajar más el, ¿sí? El caldo hecho con huesos para los no vegetarianos, que está buenísimo, como si fuera el caldo de puchero, es muy reconstituyente del yin. Las semillas de sésamo negro son muy reconstituyentes del yin. Las algas, ¿sí? Usar algas en las cocciones, usar las algas como las del sushi nori en las comidas tipo así espolvoreadas, van a dar mucho yin. Pero básicamente tenemos que recuperar la formación de líquido orgánico, ¿sí? Que lo que hace, el líquido orgánico no es agua. En general vamos a tener más de sed, pero la sed nunca se acaba porque no está generando la construcción de ese líquido orgánico. Esa construcción se genera a ¿Es, través de... es verdad que con el tiempo uno, con los años, uno deja de tener sed y entonces te olvidas de tomar agua? No, o sea, depende de qué le pasa a cada cuerpo, digamos. En realidad un cuerpo en eje, si consume los alimentos con suficiente agua y líquido que son necesarios, y no hace un desgaste como el de hablar una hora sin parar, no debería tener tanta sed. ¿Se entiende? O sea, uno si está hablando mucho, ya mete un desgaste en el orden de consumo de saliva que genera sed extraordinario a lo que uno habla normalmente. Pero si no, lo que sí pasa es que al incorporar alimentos que son ricos en líquidos orgánicos y están nutridos, yo en realidad, si tengo el cuerpo en eje, tengo poca y casi nada de sed. Ahora, si yo consumo una dieta súper caliente o como muy procesada, con muchísimas carnes y harinas, son alimentos muy secos. Y entonces voy a tener muchísima sed, en contraste a lo que otra persona puede no tener. Entonces la sed siempre hay que respetarla, no hay que tomar ni de más, porque si tomo mucha agua debilito los riñones, ni de menos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabes cuánto es de más y de menos? Solamente lo que tu cuerpo te pide, esa es la realidad. Mm. Entonces, Es lo que me hacen un montón de preguntas, Clara, pero se nos va a terminar el tiempo. Viste que Instagram a la hora te corta y después no te lo deja guardar. Me preguntan, mira, me preguntan por el dolor de cabeza crónico, la migraña. Me preguntan por el vitiligo, por el hipotiroidismo. Mira, me preguntan por tantas cosas que no vas a poder contestar voy a en contestar 2 minutos. y la que pasa un montón, que es la migraña, la del dolor de cabeza, sea migraña, sea cefalea, sea constante o no, todos los dolores de cabeza son hepáticos, ¿sí? O Ah, sea, están diciendo el hígado no está funcionando bien y responde a eso, aún si son del campo emocional, porque la ira, la bronca, el estrés, el exceso de trabajo y poco descanso, la impaciencia, la irritabilidad, son emociones hepáticas, entonces si yo las tengo contenidas, bloquean mi hígado y generan dolor de cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poco lo que hablamos, bajar la carga de grasas de tóxicos, comer muy liviano y muy temprano a la noche, generar ejercicio aeróbico, el hígado regula el movimiento. Entonces, si yo hago ejercicio aeróbico, no tengo que hacer 1 hora y media, 2 veces por semana una clase. Media hora todos los días hace que este metabolismo circule y depure y desintoxique. Bajo también la carga de tóxicos y procesados que estuvimos hablando, bajo la cantidad de carne, la como al mediodía, algunos días por semana, bajo la cantidad de grasas que utilizo en la cocción o como alimentos afuera, todo eso lo que va a hacer, y consumo, por ejemplo, una buena cantidad de limones. En uno de mis posteos tengo que dice infusiones COVID, pero hay una que es de limones, creo que está ahí adentro, y si no la voy a subir, que lo que hace es una decocción de limón, que lo que hace es depurar el hígado, o sea, que hago? Hiervo limones durante un rato largo con la cáscara, con las semillas bien cortado, y después durante el día me voy tomando eso. Y hablando también de lo que hablamos, que yo la puse ahí con un poquitito de cúrcuma, que también depura la sangre, la limpia y desintoxica el hígado, y también es antiinflamatoria y levanta las defensas. Está re bueno para eso y para esta época. bueno, hay mucho para aprender de Clara. Vayan a su Instagram, @Clara Medicina China. Ahí van a enterarse. Yo ayer, antes de ayer, la empecé a leer y no podía dejar de leerla. Es adictivo tu Instagram, porque uno quiere seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y hay un montón de posteos súper interesantes. Tus charlas a cámara son súper interesantes y esclarecedoras. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu Gracias a vos. sabiduría y por compartirla con todos nosotros. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vos por este espacio y a todos los que están escuchando. Un placer. Bueno, fue un placer enorme. Muchísimas gracias. Espero conocerte personalmente muy pronto.
Esperemos, mientras se acabe esta cuarentena. Guasta, Sí. ¿cuándo? Te mando un beso enorme, un abrazo fuerte y muchas gracias por todo. Andrea, Chao, Clara. Chao. adiós. Qué divina charla, cómo aprendí. Me encanta aprender. Gracias, gracias. Bueno, mañana nos encontramos. Vamos a seguir aprendiendo mañana con Pinky Superbuller, Nutrición del Alma. Ella nos va a enseñar a cómo bajar de peso meditando, entre otras cosas. Tiene mucho para contarnos. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana, como todos los días. Un beso y muchas gracias por estar ahí.